Continuamos en este estudio que hemos denominado Cuando tus manos están atadas. Es la segunda parte. La basamos en Segunda de Reyes capítulo 4. El pastor Chuck Swindoll, en su libro titulado Actitudes, registra la historia de un prisionero de guerra estadounidense, Poe por sus siglas en inglés, quien fue llevado cautivo por el Viet Cong, guerrilleros y grupo de combate que forman el Ejército de Liberación Nacional de Vietnam del Sur. Él escribe esto: en el campo de los prisioneros de guerra había un joven y fuerte marino de 24 años, quien ya había sobrevivido a 2 años como prisionero del campo con una salud relativamente buena. Parte de la razón de esto se debió a que el comandante del campo había prometido liberar al hombre si él cooperaba. Ya que esto había sido hecho con otros anteriormente, el marino se convirtió en un prisionero de guerra ejemplar y en el líder del grupo de reforma del pensamiento del campo. Al pasar el tiempo, se dio cuenta gradualmente que sus captores le habían mentido. Cuando él tomó completa conciencia de esto, se convirtió en un zombi. Se negó a hacer cualquier tipo de trabajo, rechazó todas las ofertas de comida y aliento, y simplemente se tendió sobre un catre chupándose el pulgar. En cuestión de semanas, estaba muerto. Swindoll agrega: capturado por las garras de la esperanza perdida, la vida se tornó muy difícil de manejar para este marino. Cuando la última cuerda se rompió en 2, no había quedado nada. Compara esa historia con un descubrimiento hecho cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. Miembros de las fuerzas aliadas eran con frecuencia encontrados registrando granjas y casas en busca de francotiradores. En una casa abandonada, la cual había sido reducida en una pila de escombros, los buscadores se abrieron paso hacia el sótano. Allí, sobre una pared desmoronada, una víctima del Holocausto había dibujado una estrella de David. Debajo de esa misma estaban escritas estas palabras: creo en el sol aun cuando no brilla. Creo en Dios aun cuando Él no habla. En estas 2 historias hay 2 deducciones sobre la fe bíblica. Déjame que te las presente. Primero, fe es creer sin ver ninguna evidencia. Y segundo, fe es obedecer sin sentir ninguna emoción. Fe es caminar hacia una habitación oscura y creer que en el momento correcto Dios encenderá la luz. Puedes decir: yo no vivo así. Es injusto que Dios me pida hacer algo o ejecutar algo que no se ve. Sin embargo, la verdad es que lo haces todo el tiempo. Durante las temporadas de resfríos y gripes, seguramente fuiste a un doctor cuyo nombre no podías pronunciar y cuyos títulos nunca has verificado. Él te dio una prescripción que no podías leer. Lo llevaste a un farmacéutico que nunca antes habías visto, quien te dio un compuesto químico que no podías entender. Y encima, pagaste por eso. Luego, lo llevaste a tu casa, sin siquiera probarlo con el gato del vecino, lo tomaste. El punto es, los objetos de tu fe, es decir, el doctor, el farmacéutico, la medicina, hicieron que actúes por fe. Así sucede en la experiencia cristiana a lo largo de toda la vida. Mientras que el objeto de tu fe, es decir, Dios mismo, permanece claramente en nuestra visión, seremos capaces de obrar por fe en un estilo de vida que lo honre. Ahora, esta verdad es fácil de aprender y de decir en el salón de la escuela, donde los asientos son cómodos. Sin embargo, ¿qué hay en el laboratorio o en el campo de experiencias donde las verdades son puestas a prueba? ¿Qué hay de los momentos en que la fe es probada, cuando tus manos están atadas y la habitación es oscura y no puedes ver ni sentir que Dios se está moviendo para encender la luz? ¿Qué hay de los momentos en que sientes la necesidad de tirarte en tu cama, enroscarte como un bebé y deseas que el mundo desaparezca? ¿Qué hay de esos momentos? Comenzamos nuestra última exposición con una serie de situaciones imposibles. Observamos varias imposibilidades con las que se enfrentó Eliseo, el profeta de Dios, para su generación, y descubrimos que un par de verdades eran ciertas. Quiero mostrarte verdades al enfrentar situaciones imposibles. Repasemos estas verdades para los momentos cuando nos enfrentamos con situaciones imposibles, para los momentos en que tus manos están atadas. Primero,
Cuando Dios está al mando, los planes no deberían degradarse al pánico. Tal vez has escuchado el viejo adagio: no te quedes parado, haz algo. A veces el recordatorio desde el cielo es: no hagas nada, solo quédate parado, solo espera. En otras palabras, depender del Señor significa confiar en sus momentos oportunos. Pero no solo cuando Dios está al mando los planes no deberían degradarse al pánico, sino que en segundo lugar habíamos visto que cuando Dios está al control, la confianza no debería disolverse en culpa. El apóstol Pablo escribió para Timoteo y para nosotros que la historia del Antiguo Testamento, y en particular la historia de la nación israelita, fue escrita para nuestra instrucción, de manera que no repitiésemos sus pecados de incredulidad. Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una traducción dice: estas cosas que fueren escritas en las santas Escrituras tanto tiempo atrás están para enseñarnos paciencia y para darnos ánimo para que tengamos esperanza. El problema con ese prisionero de guerra fue que él había puesto su fe en la palabra poco confiable de un comandante mentiroso y embustero, y como resultado perdió las esperanzas. Nuestra fe como creyentes está apegada a la palabra de un Dios confiable, quien está vivo y es real, y como resultado tenemos esperanzas. Pero veamos situaciones imposibles en el ministerio de Eliseo. Ahora quiero regresar al laboratorio de la vida y observar los principios de la fe, no a través de un discurso, sino a través de la vida del pueblo de Dios, que fue arrojado en habitaciones oscuras y sin luces. Hemos visto previamente 3 situaciones imposibles en el ministerio de Eliseo. Estas eran situaciones en que primero reveló la necesidad de una limpieza de la nación de Israel a través de una intervención divina. Segundo, enfatizó la rebelión de la nación de Israel a pesar de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, habló a una viuda en extrema necesidad de ayuda. Continuaremos con esa exposición hoy, comenzando con la cuarta imposibilidad. Busca en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y la cuarta imposibilidad es que revela desnudez y muerte y un deseo inconcluso. La cuarta situación imposible que Eliseo enfrenta revela desnudez y muerte y un deseo inconcluso. Leamos desde el versículo 8 al versículo 10. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. Ahora detente por un momento. El texto nos informa que esta mujer sunamita era una mujer importante. La palabra se traduce con frecuencia como adinerada. Cuando Eliseo pasaba por la región de esta mujer y de su esposo, ella le daba personalmente la bienvenida y lo persuadía a comer con ellos. Qué retiro más maravilloso habrá sido para este profeta ser recibido en sus viajes agotadores en un hogar donde lo amaban y se preocupaban por él. Finalmente, la mujer habló con su esposo y estuvieron de acuerdo en construir una habitación adicional en su hogar. La casa típica de esa época tenía un techo plano, la cual proveía de un maravilloso lugar para sentarse y disfrutar de las frescas noches del oriente. Hubiese sido suficiente invitar a que Eliseo desenrolle una bolsa de dormir sobre el techo cada vez que estaba de paso. Eso hubiese sido muy amable de parte de ellos y típico de la hospitalidad oriental. Pero ellos, según el versículo 10, construyeron un dormitorio aparte con paredes y muebles. La Biblia es cuidadosa en darnos los detalles en el versículo 10b, que incluía una cama, una mesa, una silla y un velador. Ahora bien, sabemos que Eliseo comía sus comidas con ellos, de manera tal que la mesa y la silla servían probablemente como más de escritorio que como una mesa para comer. El candelero era más que una vela común y corriente. Era del hebreo un menorá,
y era una joya del arte de la iluminación. Y no había solo lugar en el piso como para un catre, había una cama hecha a medida. Esto era, según lo creo, un cálido y personal aposento de estudio y refugio diseñado a medida para Eliseo. Damas y caballeros, esta pareja le proveyó a Eliseo lo que ellos disfrutaban abajo, le dieron lo mejor. Ahora, ¿la Biblia nos da esos detalles porque necesita llenar espacios en el capítulo 4? No. Nos provee a cada uno de nosotros los creyentes con ejemplo de lo que nosotros llamamos hospitalidad tsunamita. La pregunta para nosotros, como individuos y como iglesia, es simplemente, ¿cómo tratamos a aquellos que son llamados al ministerio vocacional? ¿Cómo tratamos a los pastores, a los misioneros y a las agencias de misioneros, a los líderes de ministerios sin fines de lucro y a otros en este campo? ¿Tenemos algo de la sangre tsunamita dentro nuestro? Nuestra iglesia hospedó a una familia que vino hace un tiempo atrás y ellos me escribieron una nota de agradecimiento. En la nota, ellos mencionaban cuánto había disfrutado su hija del jacuzzi de la habitación. ¿El jacuzzi? ¿Dónde se hospedaron? En un gran hotel. Sí, allí. Alguno dirá, por la mitad de lo que sale el hospedaje ahí, los podríamos haber hospedado en cualquier otro hotel. Pero a nosotros, ¿a dónde nos gustaría hospedarnos? Me crié como un hijo de misioneros junto a mis 3 hermanos. Durante la época de verano, mi familia viajaría por muchos de los estados donde se encontraban las iglesias y las personas que nos sostenían. Cuando manejábamos a través de Iowa, parábamos en la casa de una pareja anciana que fielmente sustentaban a mis padres. Sus nombres eran el señor y la señora Viper. Solíamos reírnos disimuladamente de su apellido, y aún hasta el día de hoy sonrío al recordarlo. No tenían hijos, pero nos prodigaban todo su amor. Tan pronto como caminábamos hacia la casa de los Viper, sabíamos lo que venía. La señora Viper los haría justo para nosotros, arrollados de canela caseros. Ella tenía el don. Parecía como que, sin importar a la hora que llegáramos, siempre era el momento perfecto para otro helado arrollado de canela. Luego nos sentaríamos en el living de la casa donde los 4 niños seríamos animados para cantar. Siempre nos hacían cantar. ¿Por qué te preocupas cuando oras? Confía en Jesús. Siempre cantábamos esto. Él será tu sostén, no seas un Tomás incrédulo. Descansa completamente en sus promesas. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas cuando puedes orar? Llamé a mi madre para asegurarme de que los detalles fueran los correctos y ella me recordó de otra canción que cantaríamos para ellos. La letra era esta: anímense ustedes, santos de Dios, no hay nada por qué preocuparse, nada por qué temer, nada de qué dudar. Recuerden que Jesús dijo en su palabra: ¿por qué no confiamos en Él y gritamos? Se arrepentirán de haberse preocupado por todo, mañana por la mañana. Nos estaban proveyendo de arrollados de canela, mientras que al mismo tiempo nos proveían de buena teología. Nuestra familia constaba de un matrimonio joven y 4 niños pequeños que se encontraban a miles de kilómetros de su hogar y tenían muchas razones por las cuales preocuparse. Una vez, mientras viajábamos por Iowa, nuestro auto se rompió. Fue esta pareja la que vino, nos recogió y nos llevó hasta su hogar mientras el auto era reparado. Eran tsunamitas, de los que nadie conocía mucho. No eran ministros a tiempo completo, sino que eran granjeros. Ambos están en el cielo ahora recibiendo la recompensa completa. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 41, «El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá». Para el cristiano del Nuevo Testamento, la recompensa completa por la hospitalidad y por el cuidado dado a los siervos de Dios serán entregados en el asiento bimá.
allí en el tribunal. En el Antiguo Testamento esta recompensa era generalmente inmediata. De hecho, para la pareja que cuidó de Eliseo, el deseo de todas sus vidas por tener un hijo, el cual a este punto era físicamente imposible, estaba a punto de serle concedido. Observa los versículos 15 y 16 de Segunda de Reyes capítulo 4. Dice la Biblia, y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Es como si hoy en día dijéramos, debes estar bromeando. Déjame de cargar con lo que realmente sería demasiado bueno como para ser verdad. Continuemos con el versículo 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, todo lo que hemos acabado de aprender sobre esta querida mujer y su esposo, y el regocijo sobre el nacimiento de su hijo, nos prepara para sentir la compasión y angustia que viene luego. Mira los versículos 18, 19 y 20. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El niño de aproximadamente 12 años evidentemente sufrió de un severo golpe de calor. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Puedes sentir esto? El hijo de sus anhelos y de sus sueños, el hijo milagroso estaba muerto. No hay nada en la vida que te haga sentir más desesperanzado que clavar la mirada en el rostro de la muerte. Esta mujer inmediatamente se ensilló y buscó a Eliseo. Observa el versículo 28 cuando ella se encuentra con él. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? En otras palabras, ella está diciendo, no te pedí por este niño, tú me lo prometiste. No pedí por esta aflicción el regalo de Dios por medio de tu profecía que me lo proveyó. Entonces, Eliseo envía a Giezi, su siervo, a que ponga la vara de Eliseo, que representa el oficio de Eliseo, sobre el cuerpo del niño. Por alguna razón que no se nos dice, ese intento falló. Es como si Dios quisiera asociar de cerca de su profeta con la resurrección de este niño. Entonces, cuando Eliseo llega, no es nada más que una resurrección de la muerte. Mira los versículos 35 y 36. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Imagina eso. Continuemos con el versículo 37. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Damas y caballeros, ese es un maravilloso presagio de la presencia física de Cristo en el aire. Mientras la iglesia es raptada y los muertos en Cristo son resucitados, ese es un evento que puede ocurrir antes de que termine este mensaje. Pero estamos viendo, a través de la palabra de Dios, lo que estas situaciones imposibles estaban revelando. La primera reveló la necesidad de una limpieza en la nación de Israel a través de una intervención divina. La segunda enfatizó la rebelión de la nación de Israel a pesar de la palabra de Dios. La tercera, de estas situaciones imposibles, habló a una viuda en extrema necesidad de ayuda. La cuarta, estuvimos viendo que reveló desnudez y muerte y un deseo inconcluso. Ahora la quinta y la sexta imposibilidad con que se encuentra Eliseo ocurren en una rápida sucesión y ambas tienen que ver con la comida. La quinta situación gira en torno a comida venenosa.
Mira el versículo 38 de Segunda de Reyes capítulo 4. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Tal vez recuerdes que los profetas vivían en una comunidad establecida. Gilgal era el lugar donde un seminario o una escuela para profetas había sido fundada y desarrollada. Fue establecida primero por Samuel y luego por Elías. Ahora hay una hambruna en la tierra y los rectos siervos de Dios están sufriendo por falta de comida. Eliseo dice: pongamos una olla sobre el fuego y hagamos un potaje. Quizás este potaje no era nada más que agua saborizada. Entonces, un joven seminarista decide ir a un campo cercano y juntar algunos vegetales silvestres. Desafortunadamente, estos vegetales resultaron ser venenosos. Este joven seminarista debería haberse quedado cerca del fuego. Mira el versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Esto parece como una única manera en que un grupo de hombres podría cocinar. No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Pensaríamos: se parecen calabazas y encima el agua está hirviendo, por lo tanto, quemará cualquier cosa mala que haya. ¿No es así? Somos así a veces los hombres. Seguro iré a cortar en rebanadas estas calabazas para el potaje. Creo que esta es la primera referencia bíblica sobre la olla de la sopa de la suerte. Pones algo en la olla y espera que tengas suerte y salgas vivo. Mira el versículo 40 y mira lo que sucede. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: «¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla!». No quiero arruinarles el almuerzo, tal vez a algunos de ustedes, pero obviamente estos hombres alrededor de esta mesa comenzaron a perder su apetito. Y no lo pudieron comer, dice la palabra. Es una de las declaraciones más grandes de la Biblia hebrea. Continuemos con el versículo 41. Él entonces dijo: «Traed harina», y la esparció en la olla, y dijo: «Da de comer a la gente», y no hubo más mal en la olla. Este es un milagro que es fácil de pasarlo por alto. El milagro no estuvo en la comida. Si la comida hubiese largado naturalmente el veneno, sin un milagro que ocurra, entonces ellos hubieran colado el potaje para separar la comida. Sin embargo, ellos no hicieron eso. De hecho, Eliseo les mandó ahora a alimentar a todos con el potaje. Si hubieras estado en esa comida y hubieras visto a Simeón ponerse verde por las náuseas, ¿piensas que pedirías una porción? Dirías: «Eliseo, acabo de perder mi apetito», o «Eliseo, ¿no puedes hablar en serio? ¿Comer esto?». Damas y caballeros, para que este milagro haya sido experimentado, ese grupo de personas tuvo que obrar por fe en la palabra de Dios. Si Eliseo hubiera realizado una encuesta, ¿cuántos de ustedes creen que han disuelto el veneno del potaje por la palabra del Señor? Todas las manos se hubiesen levantado. ¡Bravo, Eliseo! Luego, Eliseo hubiera dicho: «Muy bien, ahora empiecen a comer». Probablemente hubiese tenido una respuesta como: «¿Perdón? ¿Qué dices?». Dios intenta desarrollar nuestra fe, así como Él desarrolló la fe de ellos, no al memorizar simplemente los hechos de la fe, sino escogiendo obrar por fe. Durante los momentos imposibles, Dios nos quiere llevar de una fe de crisis a una fe segura, de una fe segura a una fe confirmada, de una fe confirmada a una fe contagiosa. La fe contagiosa dice: debes tener un poco de esto, no puedes vivir sin esto. ¿Dónde estamos ubicados en este espectro de la fe? Ahora, si has comido alguna vez un potaje delicioso, lo que esta comida ordinaria resultó ser, la comida realmente necesita un poco de buen pan. Te complaces en mojarlo en tu plato a menos que tengas compañía. Entonces, tomas el último trozo de pan y es como si frotaras el fondo del plato para otra deliciosa porción.
Realmente nunca lo había hecho antes. Sin embargo, es lo que sucede en la próxima situación con que se enfrenta Eliseo. Y aquí vemos la imposibilidad número 6. La sexta situación imposible que Eliseo enfrenta gira en torno a la falta de suficiente comida. La historia comienza en el versículo 42 de Segunda de Reyes capítulo 4. Lee desde ese versículo hasta el versículo 44. Dice: «Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Es decir, ¿pondré este pequeño saco con 20 panes, cada uno del tamaño de la palma de tu mano, enfrente de 100 hombres? Pero él volvió a decir, dice la palabra de Dios: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Esto es otra vez un presagio de Cristo, quien alimentó a las multitudes por medio de un milagro. Hay una hambruna en la tierra, pero hay una celebración en esta pequeña escuela de los profetas. Es disfrutada por los siervos de Dios que están deseosos en obrar a base de la palabra de Dios, sin evidencias ni emoción. Pero estamos llegando a la aplicación de este mensaje. Déjame darte algunas aplicaciones que pueden sacarse de la fe de Eliseo en las situaciones imposibles. Cuando tu voz es silenciada y Dios obra en ti, no hay dificultad para reconocer su poder. Escucha bien. Primero, cuando estás en silencio y Dios obra en ti, no es difícil reconocer su poder. Quizás hayas oído de George Mueller, quien manejó un orfanato en Inglaterra. Con frecuencia se sentaba a la mesa con sus huérfanos y bendecía los alimentos, aun cuando no había comida sobre la mesa, hasta que Dios proveía milagrosamente a través de otros. Escribió él una vez: Dios se deleita en desarrollar la fe de sus hijos. Debemos, en vez de no querer pruebas antes de la victoria o ninguna ejercitación para la paciencia, estar deseosos de tomarlas de las manos de Dios como un medio. Quiero decir, y lo digo deliberadamente, pruebas, obstáculos, dificultades y algunas derrotas son los alimentos para la fe. En primer lugar, estábamos diciendo como aplicación a este pasaje que estamos leyendo, de que cuando estás en silencio y Dios obra en ti, no es difícil reconocer su poder. Segundo, cuando tu fortaleza es quebrada y Dios obra a través tuyo, no cabe dudas sobre quién recibe los méritos. ¿Has entendido? Cuando tu fortaleza es quebrada y Dios obra a través tuyo, no cabe ninguna duda sobre quién recibe los méritos. Tenemos una terrible tendencia de oscurecer la gloria de Dios. Tenemos el horrible hábito de robar el premio. Pero cuando tus manos están atadas y no puedes hacer nada más que depender en Él, entonces, cuando todo está acabado, la gloria le pertenece a Él. En tercer lugar, mientras que las soluciones de Dios pueden ser temporales, las lecciones aprendidas pueden durar toda una vida. ¿Has escuchado? Estamos hablando de aplicar su palabra a nuestra vida. En primer lugar, decíamos que cuando estás en silencio y Dios obra en ti, no es difícil reconocer su poder. En segundo lugar, cuando tu fortaleza es quebrada y Dios obra a través tuyo, no cabe ninguna duda sobre quién recibe los méritos. Pero para terminar, mientras que las soluciones de Dios pueden ser temporales, las lecciones aprendidas pueden durar toda una vida. Si vuelves a mirar el final del capítulo 4 de Segunda de Reyes, notarás que no menciona que la hambruna se haya acabado. No hay ninguna promesa de que los estómagos de los jóvenes profetas no se quejarán de hambre al día siguiente. No hay ninguna promesa dada a la pareja tsunamita que su hijo iba a vivir más que ellos. No hay garantías. Habrá otra vez hambre,
Habrá funerales en la familia tsunamita. Las lecciones que se aprenden de dichas situaciones, sin embargo, ayudan para cuando la próxima hambruna llegue, para cuando ocurra el próximo funeral. Las lecciones nos ayudan a pasar de una fe de crisis a una fe contagiosa. Nos ayuda a decirle a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestro mundo que aun cuando haya situaciones así, tenemos este tipo de fe y ellos también la deben tener. Ellos no quieren vivir sin ella. Esa es la historia de Israel. Eso es lo que Dios quería que aprendiésemos. Nos está mostrando cómo caminaron a través de los momentos difíciles. Nos está dando la biografía de Eliseo de manera tal que podamos aprender sobre cómo obra Dios y para que seamos capaces de preservar otra hora más y seamos animados para el próximo día. Nos está dando esperanzas para cuando nuestras manos estén atadas y para cuando la habitación esté oscura y las manos de Dios estén obrando.